Bueno, hola, a ver, estamos ya en streaming por YouTube. Hola Marce, ¿Cómo estás, ¿cómo Maite? estás? ¿Todo Bien, muy bien? bien. Acá cambiando los roles, Totalmente. muy divertido va a ser escucharte. Bueno, primero me presento, yo soy Maite Osorio Domecq, soy adjunta en diseño textil de la Universidad de Lanús, llevo adelante también accesorios y en esta oportunidad, esta charla que me interesaba personalmente contigo como un referente del diseño en estos últimos 17 años. Te presento, Marce, estudiaste escenografía en Ajá. la Cárcova hasta Sí, el 2001. sí, Luego, en el 2004, decidiste armar tu revista 90 más 10, un sí, referente del diseño en Argentina. sí. No fui yo Cuéntame, sola. bueno, Bueno, cuéntanos y voy a seguir eh, presentando en la medida que vamos hablando, si te parece. sí. Bueno, yo estudié escenografía porque siempre me gustó mucho el teatro. Vengo de una familia, bueno, mi papá ahora está jubilado, pero fue iluminador de teatro. En mi casa siempre hubo un gusto por la ópera, por el teatro en sí, de prosa. Bueno, mi mamá canta también, entonces siempre como que el tema del teatro estaba dando vueltas y digamos que mi máxima aspiración era trabajar en un teatro. Eh, y bueno, yo para el 2004 estaba trabajando en el Teatro San Martín y Gonzalo, mi marido y socio actual, él empezó con el proyecto de la revista, él tenía ganas de hacer algo distinto porque en lo que estaba trabajando no estaba contento. Y bueno, se le ocurrió este emprendimiento que él tampoco viene ni de lo editorial, ni del diseño, ni nada, pero no sé, un día tuvo como una iluminación y dijo, voy a hacer una revista. Y yo le empecé un poco a ayudar y llegó un momento en que, bueno, nos parecía que esto podía ser un camino, y bueno, y largué la escenografía y seguí con él este proyecto. Y bueno, la revista la editamos desde el 2004 hasta el 2016 en papel. Wow. Y ya en paralelo, unos años antes, habíamos empezado con una web, porque sabíamos que tarde o temprano se iba a venir el traspaso. Y bueno, hasta que en 2016 tomamos la decisión. Y básicamente después un poco como que empecé y yo sola y ya en los últimos años es como que pasó a ser mi proyecto. Pero De la verdad que comunicación y divulgación del diseño. sí, Ahora, cuéntame si tienes ahí la revista, porque yo creo que hay muchos chicos que son mucho más chicos, que sí, quizás no saben, no la han visto, y tengo acá un par les de gustaría números. conocerla. Para mi época fue, digo, yo no sabía ni que era tuya, ni de quién era, hoy te lo contaba, y lo más interesante era Este es un ver número que esa me encanta. calidad, una calidad maravillosa. ¿Cómo? Mira qué gruesita. Un Gruesita, buen montón de papel, páginas, buena 146 fotografía, páginas. una maravilla. Este es ¿Y un cómo número que es me que gusta. evitabas este tema de un poco de moda, un poco de objetos? ¿Cómo pensaste o cómo piensas o cómo divides el diseño, lo que muestras en tu revista y lo que hoy muestras en lo que es Bueno, 90 más 10? cuando Gonza empezó con esta idea, él lo que veía es que el diseño estaba muy dividido, ¿no? Estaban los industriales, los gráficos, los de imagen y sonido, la moda, y estaba muy separada. Y él como personaje externo a todo este mundo decía, pero ¿por qué? Porque a él le parecía que estaba todo interrelacionado. Entonces por eso Absolutamente. se nos ocurrió, bueno, hacerlo un poco como varieté, un poco de cada cosa. Al principio también teníamos publicidad, por ejemplo, después como que ese tema ya como que no nos gustó tanto. Y bueno, siempre fue como la idea de que el sumario armarlo con una nota de cada disciplina y después se fue mezclando y un poco de entrevistas, un poco de crónicas, un poco de, por ahí pensamos una temática y la desarrollábamos de distintos aspectos. No sé, ¿Y cuál teníamos es muchos. tu área del diseño que más te gusta? Y a mí el diseño industrial. Para El diseño mí, industrial. diseño industrial, los objetos, para mí diseño era igual a eso. Eh, Wow. Tenía un amigo, por ejemplo, que era diseñador de indumentaria y me decía, claro, porque el diseño es moda y para mí el diseño no era moda. Para mí el diseño siempre fueron objetos.
Así que mi corazoncito está puesto ahí. De todos modos, obviamente reconozco la creatividad en otros ámbitos, pero es para donde me tira más. Bueno, porque los objetos creo que, bueno, los objetos tanto de moda como de industrial pertenecen a lo mismo. La diferencia está en que uno está en el cuerpo y el otro fuera de él. Y la durabilidad dentro de lo que es el mercado, en lo que es decoración, es mucho más larga también. Entonces no tiene esos cambios tan fuertes, ¿no? Que se dan en la moda todo el tiempo y esa persecución porque la gente consuma todo el tiempo. Quizás esa es una diferencia que podemos encontrar entre las dos áreas. Tal cual. Y después hay algo que yo sé que te interesa mucho y que a mí me interesa ver tu punto de vista, que es en estos 17 años dentro de un mismo mundo, dentro de un mismo planeta, has visto nacer y has visto desvanecerse un montón de marcas, supongo. Sí. Y también has estado en estos cambios tecnológicos y de comunicación desde ese momento 2004 a hoy. ¿Qué nos puedes contar en este devenir de toda de la vida, digamos? Cuando nosotros empezamos, obviamente, la revista era en papel, había que tener una relación con la imprenta, ni hablar de que los programas para diseñar la revista, empezamos usando uno que se llamaba Quark, después apareció el InDesign, después había que, o sea, al principio diseñabas, todos los archivitos tenían que estar en un zip, ¿te acordás el disquete ese gordito? Bueno, Qué con eso ibas a gracioso. la imprenta. Todos los avisos de los anunciantes venían en CD y con un print en color, y por ejemplo las órdenes de publicidad te llegaban por fax, entonces tenías que tener una máquina de fax. Qué gracioso. No, y la verdad que tampoco fue hace tanto, ¿no? Y No, como tal que cual. fue muy rápido que de Quark se pasó a InDesign, después los archivos ya se entregaban en PDF, los podías subir a un FTP, ya no hacía falta que uno fuera con el disquete a la imprenta, ya se podía manejar todo por internet, todo virtual. Eh, ¿Y qué más? Bueno, después fue un cambio total de que las gacetillas de prensa o la información también te llegaba impresa, era el boom de los cadetes en moto, porque a cada rato era el timbre, y te llegaba todo impreso. De ahí pasamos al CD, al DVD, después a los pendrives, y ahora... Uy, te me cortaste. que fuimos transitando en un mismo proyecto, ¿no? Y esos cambios que estás contando, lo que era la comunicación de la revista y bueno, los cambios tecnológicos que hubieron ahí, ¿has notado esos mismos cambios en los objetos? ¿Has visto algún tipo de ritmo, por decirlo de alguna manera, en donde se usaba que fuera súper industrial y después se volvió a lo artesanal, o lo artesanal siguió siempre? ¿Cómo es el tema de los objetos en estos últimos 17 años según tu criterio? Mira, cuando yo empecé a viajar a Milán, por ejemplo, lo que se veía mucho eran objetos muy curvos, todo era plástico. Me acuerdo, bueno, los rockstars del diseño en ese momento, Ron Arad, Karim Rashid, era todo mucho, mucho plástico. Después empezó más como el acrílico, el vidrio, y después empezó otra vez a la madera, a los textiles, a todo lo que tenía que ver, bueno, con lo artesanal, con las diferentes culturas, con mezclar también que no se note tanto que fuera industrial, que fuera un mix entre ambos mundos, y no solamente para objetos que venían de Latinoamérica, también para diseñadores de Europa. Pienso, no sé, en los hermanos Bourulec, los franceses, que trabajaban mucho en ese sentido, mezclando materiales más nobles con tecnológicos. Sí, y ahora creo que seguimos en esa línea, además. Y más ahora con esto de la pandemia, que todo empezó como, la gran producción empezó a bajar, eh, siempre Y se se va tiende a... hacia la personalización, Total, ¿no? total. Y sí, una distinción, porque si no, bueno,
Creo que O el la trabajo a clave- pedido, ¿no? Arrancar como una Sí. edición muy pequeña y después ir aumentando de acuerdo a los pedidos. Eso ¿Y cómo también. ves esto de la sustentabilidad? ¿Cuándo fue que se adentró, por lo menos en tu ámbito, como concepto? Como A ver, comunicadora y como divulgadora, porque es muy interesante porque quizás yo estoy, o antes o después, ahora lo vemos. soy muy mala para los años. Yo como que tengo una nebulosa, me cuesta identificar. Pero, por ejemplo, que en Milán se empezara a hablar de sustentabilidad, ponerle que haya sido, no hace tanto, 2010, 2012, Que se empezó a hablar mucho más tarde, sí, quizás, que en porque se nuestro empezó mucho ámbito. con la onda del reciclaje, Sí. y iba por ese lado, y la verdad que los objetos como que a veces era como, no sé, reconvertir la basura en otro tipo de... en otro tipo de... Ahí volvimos. Al menos mal. Ok, Bueno, no sí, sé hasta quizás dónde era llegué. como más dadaísta, ¿no? De reconvertir, pero haciendo escultura y más una cosa conceptual que algo usable, Sí, ¿no? Nosotros en la universidad, cuando yo estudié, ya se hablaba de ecodiseño, que ecodiseño tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, pero no desde la sustentabilidad como concepto general. claro. Me parece que no Ahí puedo poner volvimos. el vivo. Sí, pero, ¿viste? Menos mal. Ok. Bueno, no. Estamos con delay. Más dadaísta, ¿no? Ahí está. Ok. Cosas que No, y pueden pasar. ahora, hace unos años que están con el tema de los biomateriales, ¿no? Estos No. materiales que surgen a partir de los hongos, de cultivar, entonces, todo tipo de hongos y cosas, pero hasta ahora los resultados de los materiales son bastante toscos y lo que resulta también. Yo creo que hay que darle tiempo a esa investigación, pero bueno, es algo que se está viendo mucho. Y lo que creció mucho, mucho es el tema de las fibras, ¿no? El reciclado de fibras y la reconversión en nuevos tipos de materiales para uso en otras áreas. Tal Sí, cual. acá se empezó a hablar, era como al principio, era muy difícil hablar de sustentabilidad y que la gente lo entienda como un producto que puede ser un producto bello y real, digo. Pero se Ujú. supone que en Europa estaban un poco más avanzados, pero se ve que en tu área, que es básicamente mobiliario y objetos, en el caso de cuando vas a las ferias, tardó un poco más. Sí, total. ¿Cuáles son tus materiales que te gustan más en los objetos y por qué? Uf. A Pueden ser ver, muchos y explicarlos por qué. bueno, de mis objetos preferidos, digamos, estoy muy enamorada de todo lo que tenga que ver con Alessi, con todos los objetos de uso cotidiano para la cocina. Me gustan tanto que hasta me cuesta comprármelos porque siento mucha culpa. Pero, ¿Y tienes algún objeto nada, ahí para mostrar? a ver, mi No, última adquisición, espera, me tengo que levantar. dale. Así les cuentas quién es, cómo es. Ahí voy. Bueno, esta es mi última adquisición, el Ay, es Sisi Leaf. maravilloso. También di más vueltas, tuve como 3 años para decidir comprarlo. Todavía me compré los limones la semana pasada para hacer la prueba de exprimir a ver si realmente sirve o no. Pero bueno, voy a hacer un video con eso. Tenemos que hacerlo. Pero mi preferido de todos los tiempos es el destapador Anna G de Alessandro Mendini, que también di 1000 vueltas para decidir comprarlo. Y me encanta, lo adoro. Y encima no tomo vino, o sea que Pero es mucho como son esos sentido no objetos de tiene. culto, ¿no? Hay una cosa muy Total. interesante en la identificación de los objetos y las personas y por qué tenemos cada cosa quién, ¿no?
Sí. esa identificación y el querer pertenecer. Bueno, tú sabes un poco la historia de Alessi, ¿nos la puedes contar? Sí, bueno, es lo que estuve investigando en los últimos días. Es una empresa que surgió, bueno, de una familia italiana que era básicamente un taller metalúrgico, que hacía objetos para la casa, pavas, ollas, y eran, o sea, no había diseño prácticamente, era el hacer de esta gente. Después empezó, el hijo de Alessi empezó a diseñar algunas cosas básicas, después, bueno, se produjeron las guerras mundiales y Alessi pasó a hacer armas, como le pasó a muchas industrias. Y después recién, cuando termina la guerra y empieza todo el boom en Italia de los electrodomésticos y de apostar al diseño, es cuando los emprendedores se unen a los diseñadores, en este caso Alessandro Mendini, bueno, todos los de esa generación, y empiezan a producir objetos más de diseño. Y un poco Ahora, por ahí... ¿no crees que toda esa alegría tiene que ver con que se haya terminado y hayan podido volver a sus objetos? Digo, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a ese lenguaje nuevo? Sí, tal cual. Bueno, ellos, desde Alessi dice que lo que necesitaban era generar objetos lúdicos que te transmitieran algo más que el simple uso de la cosa. Maravilloso. Y la verdad es que lo logran, ¿no? Alegría, tal cual. Totalmente, totalmente. Bueno, según Alberto Alessi, que es el actual presidente, es como que cree que con el diseño se puede transformar la vida misma. Y un poco de razón creo que tiene de eso. Un montón. Y si pienso un poco en los raíces de mi familia, bueno, mi familia italiana también tenía una metalúrgica y hacían ollas y sartenes y pavas, pero bueno, no tuvieron la visión de Alessi. O la oportunidad o el momento, viste que se Claro. unen todas. Pero bueno, un poco debe ser la historia de muchas familias italianas, industriales. Pero bueno, es súper súper interesante. Algún que otro objeto tengo de esa época de mi abuelo y de mi tío. Lástima que no lo tenemos acá para mostrarlo. Lo tengo guardado, mirá. Tengo un jarrito lechero. Está buenísimo. En aluminio. Ya quisiera se ver de hacían en verdad, aluminio. viste que ¿Me vas a seguir a buscarlo? habla del momento, y es que, ¿sabes qué? Viste que los objetos hablan de los momentos, de los contextos, de las situaciones. Eso es lo más maravilloso que tiene el objeto. Se vuelca ahí todo lo que pasa en ese contexto y en esa región. O sea que queremos ver la lechera de tu familia. Bueno, no sé, si me esperás voy. Dale, ¿Voy? te Bueno. esperamos. Te Mientras esperamos. rellena. No sé si tengo que rellenar. ¿Tienen alguna pregunta por ahí en el chat? Vamos a esperar un poquitito. A mí lo que me parece muy, muy interesante de este relato, de esta charla, es poder entrevistar a una persona que ve desde un lugar de periodismo y de divulgación y de comunicación todo aquello que nosotros como diseñadores podemos realizar. Bueno. Bueno, no fue tan terrible. Mirá lo que es No. esto. Ay, sí. Es sí. espectacular. Es espectacular. ¿Y te Ahora está acuerdas que la impecable. leche está impecable? No, viste, cuando hervía tiene los circulitos estos para que no se vuelque, digamos. Sale el humito por ahí, por esos circulitos. Y estás en Fundación Perfecto. IDA, que eso me resulta también. ¿Ves que tu vida es el objeto? ¿Te das cuenta qué está pasando? Es así. Aparte te digo, la historia de esto, en realidad yo lo recupero no a partir de mi familia de paterna, que es la que tenía la empresa, sino de mi familia materna, porque una tía, sin saber que después mi mamá se terminaría casando con mi papá, cuando se casa, una tía que ya tiene casi 90 años, toda su vajilla fue de esta marca, de la marca de mi familia paterna. Wow. O sea y de ahí yo recupero esto, porque si no, no hubiera quedado nada de los Fibiani, digamos. Qué terrible, que, ¿no? Sí, no sé. Hay que esas cosas para el psicólogo, ¿viste? Bueno, uno de mis temas en la vida es eso, bueno, que me fascina, o yo, bueno, tú sabes que soy una
enamorada de los objetos antiguos, pero porque pueden traspasar, o sea, traspasan la vida del ser humano, la vida del hombre, la vida del que lo generó. Entonces, me parece sumamente interesante el tema de poder traerlo, ¿no? De poder traerlo, vivirlo, tenerlo. Eso es increíble. Es increíble. Así que me encanta. Y dentro de los diseñadores de indumentaria, volvamos así, vamos a hacer un popurrí. De indumentaria. Indumentaria, en el 2004, ¿a quién puedes rescatar? ¿Quién dice en esa que época, sigue o quién no sigue? En esa época estaban todos los que habían salido recién de la UBA, toda la generación del diseño de autor. Entonces era como el boom de, no sé, de gente que sigue como Costume, o en el momento era Trossmann Churba. Bueno, estaba muy de moda, así era muy hit, Mariano Toledo, que ahora en realidad le está trabajando para otras marcas, está con Perramus, ¿no? Sí. A ver, ¿quién era hit en esa época? Estaban los Brandaza de Aduriz, ¿te acordás? Sí, de Rosario. Sí. Sí. Que eran como los desfiles del BAF. Bueno, el BAF era otra cosa, ¿no? Y Pérez Sanz le hizo a los Brandaza, les hizo todos los accesorios para las joyas, digamos, para desfilar. ¿sí? Qué genial. Estuve en algunos, tuve la suerte. ¿Qué cosas más? Bueno, tenemos esto, indumentaria de industrial en ese momento que digas, bueno, sigue siendo igual y ha crecido un montón a lo largo de todos estos tiempos. ¿Quién puedes contarnos, argentino? Bueno, Fede Churba, creo que, bueno, pero él viene de toda una tradición, ¿no? De su padre también con Gris Dimensión. Y bueno, yo siempre le digo a Fede, necesito que me hagas un organigrama de cómo viene tu familia, porque son un montón los dedicados al diseño, ¿no? Es la familia, que se dedica, es la familia argentina de tradición de diseño. Sí, fue compañero mío de la universidad. Mirá, bueno, tiene nuestra edad, ¿no? Más o menos. Sí, ahí. Sí. Bueno, Mira, después había gente por ahí, a ver, ¿quién más? A ver, chusmeo las revistas. Del 2004. Bueno, acá tengo una, el número 2 de la Revis. ¿Te acordás de este sillón? Sí. Bueno, sí. La modelo es mi hermana. ¡Wow! Mi hermana más chica, que era bastante alta y como que no entraba muy bien en el sillón. Bueno, pero ese sillón era muy característico de esta época, porque se usaba este tipo de diseño. Así, esto es muy Ron Arad y Karim Rashid. Me encanta. Es esa onda. Y bueno, en este caso, la empresa que lo fabricaba era Brion Industrial, una empresa que ya no existe más, que hacía POP. Sí. Y bueno, y se habían puesto a hacer un poco estos objetos y que tenían un poco que ver también, había una productora inglesa, no me voy a acordar el nombre, pero que hacía todos objetos que tenían que ver, eran bastante lúdicos. Me acuerdo, bueno, una alfombra que era el cazador cazado y era la silueta del cazador, ¿no? Qué divertido. O cuando como apareció... como el Swatch, con ese switch, con ese twist del Swatch que se cayó en la pandemia de Navidad. Tal cual, eso. Viste que apareció en un momento ese vaso de cerámica, como que parecía un vaso, era como un vaso de plástico abollado. Buenísimo. Un vaso de cumpleaños abollado. Bueno, era como ese tipo de diseño se usaba, ¿no? Me encanta. ¿Quién pensó en esa tapa, en esa foto en particular? Y qué sé yo, no sé. A ver, este sillón en realidad, bueno, a Gonza le encantaba. Me acuerdo cuando estábamos con la idea de ponerlo en la tapa y lo consultamos con gente del diseño, dijeron, no, que ese sillón no iba a trascender, que no tenía mucha notoriedad, y Gonza se había empecinado de que no, que lo iba a poner. Y bueno, logramos que nos lo presten, y me acuerdo que las fotos las hicimos un domingo en el estudio de Gabriel Roca, que nos prestó para ir. La foto la hizo mi cuñado, que trabajaba ahí como retocador. Espectacular. Y nos pasamos la tarde haciendo fotos. Vuélvela a mostrar, porque tú estás hablando de dos personas que generan esto, un mundo, ¿no? Sí. Es espectacular, sí, espectacular. Bueno. Y después el sillón, un día también me lo trajeron de regalo, me tocaron el timbre y me dijeron, bueno señora, le dejamos un sillón, y se fueron y me lo dejaron en planta baja y yo no sabía qué hacer porque estaba sola ese día en casa, y el sillón pesa 1 tonelada, tiene plomo en la base para que no se
se gire. Para estabilizarse. Claro. Y bueno, no sé, después cuando vino Gonza lo subimos no sé cómo, y un día cuando ya mi hija empezaba a gatear y ya empezaba a ser un problema el sillón, lo llamo a Gustavo de Fundación Ida y le digo, Gus, tengo esta pieza, ¿te interesa? Al otro día lo tenía en casa con un flete llevándose. ¡Feliz! Pero Así feliz. que el sillón está en Fundación Ida. Y obviamente el hecho de que me convocara este año para trabajar con ellos me encantó. Es como... ¿Cómo es el es ese sueño, ¿no? descubrimiento? ¿Te refresca cosas? ¿Descubres muchas cosas nuevas? ¿Cómo es ese? ¿Qué te pasa cuando estás frente a toda la historia de los objetos argentinos? Tal cual. Es como. Bueno, ahí empezás como a linkear, bueno, un poco con cosas que uno tenía en casa. No sé, me pasa también que, por ejemplo, mi suegro en un momento le producía muebles a Ricardo Blanco, Wow. y algunos de esos muebles están ahí. Eh, o por ejemplo, no sé, en la casa de mi marido de soltero, digamos, cuando vivía con sus hermanos y su mamá, había prototipos y pedazos de cosas que yo no sabía bien qué era, y resulta que después, al estar en Fundación Ida y estar en todo este mundo, se me unió. Digo, esto era la parte de una silla que después se produjo, que era para los jardines de infantes. No sé, todo eso Bueno, me estás fascina. rodeada de diseñadoras, artistas, inventores, tu suegro, Sí, también, otro personaje. otro personaje. Cuéntame un poco de eso, porque eso todo es, tú eres como todas las influencias en una persona y Vos decís, que toma decisiones. Bueno, sí, a todos nos influencia el contexto. En tu caso, tal cual. evidentemente, hay diseño y objetos e historia todo el tiempo. Eso es maravilloso. Sí, Lo bueno, vives, lo tengo. palpas día a día. Sí, mi cuñada también es diseñadora de indumentaria, y después tenemos otra rama que son músicos. Bien, Así arte. que, no, y mi suegra es ingeniero industrial, pero en realidad tiene una beta artística muy grande y a su vez es medio científico, así que, bueno, el hecho de, Cuéntanos igual un está poco de muy. sus inventos, porque después se van a meter en 90 más 10 y van a encontrar. Sí, bueno, por ejemplo, si hablamos del tema de la sustentabilidad, es la primera persona que yo vi que compostara, por ejemplo. Ya en el 2000, a ver, no, yo lo conocí en el 97 y él ya tenía un compost en su casa. Y yo decía, este hombre, ¿qué hace? Pero, o sea, siempre fue como un adelantado en un montón de cuestiones. Eh, Obviamente con teorías por ahí que uno no compartía mucho, ¿no? Que, por ejemplo, él te decía que había que bañarse con agua fría porque la circulación y no sé qué, bueno, ya es como que un poco extremo. Eh, pero nada, hay un montón de cosas que está buenísimas que él adoptó en su vida, y su forma de manejarse, que por lo menos me parece divertido para mi hija que lo tenga como abuelo y que Y porque vea es una que se puede apertura, vivir de otra ¿no? forma, tal cual, tal cual. Apertura, pensamiento lateral. Bueno, eso es una de las búsquedas que tenemos nosotros, por lo menos los docentes de acá de la universidad, que es empezar a pensar un poco más amplio, ¿no? A tomar la raíz, el concepto raíz y cuál es la funcionalidad raíz, y no quedarnos en la silla, sino en una superficie de apoyo. Empezar a pensar lateralmente lo que te permita generar algo diferente, satisfaciendo la necesidad de una manera mejor, ¿no? Eso es Justo así. estaba Y sin escuchando historia, unos, ¿eh? nos pisamos. Perdón. No, justo estaba, estos días estuve escuchando un podcast del presidente de ADI, de la Asociazione per il Design Industriale de Milán, que explicaba sobre la historia de un sofá, de una silla que es un espanto, que es de la época de Memphis de los 80, pero es una cosa que tiene una sola pata, todo torcido, ¿no? Pero bueno, se ve que en su momento causó sensación, y entonces él, al final de su relato, cuando habla del objeto, dice es que no solamente uno se sienta con la acción de sentarse, ¿no? Es que a veces el objeto va más allá de la función. A Total. veces tenés Bueno. una conexión que, sí, es una silla, pero si no estoy lo suficientemente cómoda, y bueno, no importa. Hay como algo que. Bueno, ahí es cuando tú tienes, por ejemplo, en esto de cuando prima en la generación del objeto la comunicación. En los Tal cual. 4 ejes que tenemos, la funcionalidad, la morfología, tecnología y comunicación, hay objetos que son comunicacionales, que pueden cumplir el resto o no, pero que verdaderamente apuntan a enamorar a determinada persona que se siente identificada. Un poco los de Alessi,
¿qué hacen? Todos sacan un corcho, pero ese te genera en su comunicación te levanta determinada sensación que hace que quieras ese y no los demás, ¿no? Eso es re interesante. Tal ¿Y cuál cual. es un producto que podrías decir, no me identifico para nada? En estos 17 años, o alguna anécdota que tengas con algún objeto que, Uy, ¿qué te puedo decir? o no, no, Eh, mejor no era buena pregunta. no vayamos por lo negativo. Exacto. No vayamos desde el no, vayamos desde el sí. Bueno, esa es Bueno, una máxima de 90+10, jamás hablar en negativo, siempre es en exacto, positivo. exacto. Tú sabes que siempre, cuando se describe el objeto, uno dice, bueno, que sí, porque los no son todo lo demás, Claro, ¿no? Cuando definís uno, es lo que es, y no digas lo que no, porque todo el resto es muy interesante. es Pero verdad. hay algunos objetos que uno dice, bueno, sí, esto para mí no es mi estilo. Puede estar muy bien el diseño, pero este no es mi estilo. Mm, Igual ya vimos que dentro de tu caso lo lúdico es uno de los sí. aspectos que te atrae. ¿Qué otro aspecto puede enamorarte de un objeto? ¿Qué te gusta del trasfondo de los objetos? Mm. Bueno, si vamos a tus piezas, No, sin pero no querer para que ser vayas a las chuponera. mías. No, me pasa que tengo una conexión que me copa mucho el tema del reuso del material, de que no puedo entender cómo se te ocurren tantas cosas tan distintas eh, y que además, bueno, como me parece poca cosa el tema de que no pese, que yo no me doy cuenta que tengo cosas encima y sin embargo me hacen sentir bien, ¿viste? Me hacen sentir como bella, por decirlo de alguna forma. Eso es Eh, fantástico. Tú sabes que es una aptitud propia del material. uh-huh. Igualmente, como diseñadora, uno sabe que hay determinados pesos. Si el aro pesa más de 8 gramos, se deforma la oreja. Ah, mira, Viste que hay señoras que se les hace, me total. quiero morir, yo de solo pensarlo Mi me parece abuela, terrible. mi abuela italiana se ponía mucha cosa, ¿viste? Mucha ¿Viste? joya, Y antes y sí, no se evaluaba el peso. El peso es un es determinante verdad, en el uso de un algo. Así como el peso determinaba que el sillón no se diera vuelta, en este caso juega en contra. es verdad, Es es verdad. así. Sí, hay Háblame veces de las piezas que son divinas, zapatillas, pero pero son inusables. tal cual, son para Inusables. Yo mirarlos y hay nada más. muchas cosas que tengo que son divinas y que decís, no, bueno, pero la oreja se me muere. O no importa, sea un objeto cual sea. Tal cual, Hay objetos como para mirar y otros que son para, sí, amar y usar. es verdad. Hablando de estas tecnologías y sin colgarnos tanto, porque ya veo nos colgamos, esto está buenísimo, debatir sobre los objetos. Sí, sí, da para Este, mucho. da para un montón, un montón. Las zapatillas. Sí, Dame tu apreciación de las zapatillas. Yo sé que siempre has trabajado y trabajas con grandes marcas, sí. o sea que las tienes muy de cerca, las usas, te envían. ¿Cuáles son las diferencias que tú notas de hace 17 años acá en una zapatilla que, por ejemplo, sea para correr? Sí, un montón. Bueno, Bien. desde el vamos, bueno, por ejemplo, si vamos a cuando empezó la revista, las zapatillas eran solamente deportivas, ¿no? Después empezó toda esta movida de las zapatillas urbanas, que eran para la calle, que muchas veces recreaban modelos del deporte o venían de archivos, porque digamos, el mismo speech usaron todas las marcas. Revolver el archivo, ir a los modelos más icónicos del deporte y transformarlos en calzado urbano. Wow. Eh, y si vamos al tema del running, bueno, que en realidad me fui enganchando con el deporte gracias a tanto consumir de prensa, tanta información. Y fue cambiando un montón. Vos pensabas antes la gente corría con cualquier cosa y ahora, bueno, ya estamos en un nivel de exquisitez que si sos un corredor más o menos profesional tenés que tener un montón de pares de zapatillas. Porque según hay distintas tecnologías, depende qué tipo de corredor sos o qué tipo de entrenamiento vas a hacer. Eh,
Por ejemplo, Y creo eso que tiene que fue... ver, perdóname 3 segundos, con Sí, la ergonomía, con el diseño industrial, tal con la cual. incorporación, creo yo, de los diseñadores industriales en las empresas. Más allá de generar la necesidad de que cada deporte tenga su zapatilla específica, también se incorpora la antropometría y la ergonomía de los objetos. Es maravilloso. Ahora sí, cuéntanos cómo fue cambiando. Sí, por ejemplo, si vamos al caso de Adidas, que es el que más conozco, bueno, tenés, en un momento salió la tecnología Boost, que es la mediasuela de TPU, que básicamente siempre son distintos tipos de espumas, que hace que el pie amortigüe y que digamos, la caída no sea tan brusca contra el asfalto, por ejemplo. Eh, entonces esa tecnología fue súper revolucionaria, la fueron variando de distintas formas, hay zapatillas que depende, si son para correr en la ciudad, que uno como que tiene que esquivar gente y qué sé yo, la horma es un poco más ancha, entonces el boost va hacia los costados, cuando sabes que es una zapatilla más para correr una carrera en línea recta, el boost es más ajustado a la superficie del pie. Eh, Eso ahora tiene que ver también con el rozamiento, lo que necesitas, con el agarre al piso. Es maravilloso. y Porque que tú después fíjate que si ese uno peso que vos, o sea, imprimís en el piso, con esa espuma, cuando la espuma va para arriba, que ese rebota, impulso te ayude a vos a correr. eso es maravilloso. Sí, sí. Y respecto a las capelladas, Y generalmente, bueno, de tela hay distintos tipos de entramados, más elásticos. y para ti, Y, ¿cuáles son los más acertados, digamos, desde el diseño, la durabilidad? ¿Cómo ves el tema de la durabilidad de las zapatillas hoy? y a mí me duran un montón, pero bueno, se calculan, cada modelo te calcula la cantidad de kilómetros que va a ser usado. Por ejemplo, Wow, las Ultraboost 19, que son las que a mí más me gustan, que son para un corredor medio, para correr en asfalto más o menos mi peso, porque también depende tu peso, qué tipo de zapatilla tenés wow. que usar o no. Esas te sirven 1500 kilómetros, que se supone que sos un corredor experimentado, un año te duran, no Ok. más. Porque ya después como que ese boost se va venciendo, entonces ya no es tan eficaz. Pero la pregunta es la que sigue. Tú fíjate qué increíble el detrás de escena de las zapatillas. Ah, no, es tremendo. Es impresionante, porque dicen, bueno, 1500 kilómetros, pero en esos 1500 kilómetros, ¿cómo está la capellada? ¿Sigue más o menos bien? ¿Se ve Sí, más o menos bien? Sí. sí, O sí, sea sí, que en sí. realidad lo que merma es su capacidad de respuesta en su El función impulso ese. específica. Sí. Sí, es raro que se te rompan, no sé, salvo que tengas una forma de caminar medio extraña, que hace por ahí, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que camino por ahí con un dedo levantado inconscientemente, entonces por ahí tendés a romper la zapatilla en esa parte, pero en general duran un montón. Y después si Bien. querés zapatillas para velocidad, por ejemplo, también es otro tipo de calzado, mucho más liviano, porque las que Wow. yo uso para correr, si vamos al caso, las pesas y deben pesar, no sé, 400 gramos. Para alguien que corre y hace velocidad es mucho. Entonces hay Y las zapatillas, comunes no tienes idea de cuánto pesan, ¿no? Las comunes urbanas deben pesar 1 kilo. depende de la suela, depende de la suela. Exacto, pero ahora me generaste una necesidad de saber. Y ahora que se usan las plataformas, bueno, no sé. Uf, y si son malas las plataformas, peor. Sí, sí. Totalmente. Pero como decía un amigo mío, la moda no incomoda. El lujo duele. Tal cual. Ahora, respecto a la morfología de Sí. las zapatillas, bueno, esto fue cambiando también un montón, porque según lo que yo puedo ver en tu portal todo el tiempo, van cambiando y van siendo colores también mucho más estridentes. ¿Cómo ves todo este pasaje en el tiempo? Bueno, en un momento apareció todo lo que era el fluo, ¿no? Que Sí, yo pensé, esto es debut y despedida, va a durar una temporada, y no, es algo que siguió a sigue. full, y en realidad tiene digamos, una explicación funcional, porque mucha gente corre de noche o a la madrugada, y la verdad que tener como pequeños sectores con fluo, con reflectivo, ayuda un montón, y eso me parece que ya está, ya queda. O sea, en algún momento salió como moda, pero terminó siendo una cosa súper útil. Así que en Es ese fantástico. sentido.
Y después, bueno, tiene que ver con las modas o lo que se usa en ese momento. Pero, Las tipologías, cambiarán las formas, las tipologías, pero todo aquello que resuelve alguna situación puntual queda. tal cual, tal cual. O no sé, Bien. cierta comodidad en el agarre, en los cordones, hay cosas que, sí, que ya no se vuelve para atrás. ¿Hay alguna otra forma de sujeción que no sea cordones en el área de correr? Bueno, hay distintos No. tipos de zapatillas, distintos tipos de cordones y de cómo vos te acordonás la zapatilla, porque la zapatilla viene de alguna forma, pero depende de la forma que vos corres o del modelo que tengas de zapatillas, las podés acordonar distinto. Eso depende también en el ancho de tu pie, el tipo de corredor que sos. Es como súper específico si te vas a poner eh, en detalle, pero la verdad cuando yo entendí la forma que me tenía que atar mis cordones, me cambió un montón la forma Mira tú. de correr y lo disfruto mucho más y no me duelen tanto los pies. Parece que no, No, pero pero fíjate que tú eres como un prototipo de un montón de personas que hacen exactamente lo mismo y para las cuales se diseña ese tipo de zapatilla. sí, Bueno, cada zapatilla tiene ese prototipo que a su vez es un montón de personas que responden a eso. Y para cada función o para cada usuario, la personalización necesaria, porque tampoco se puede generar una zapatilla para una persona y entonces que se aten todas igual, sino que al revés, bueno, esta es otra solución que quizás te dio tu experiencia para optimizar al máximo el uso de esa extensión que sería la zapatilla. tal cual. Y después hay otro tipo de tecnologías como que te vienen con un chip que vos después, que te mide los pasos y te mide cuánto corres y qué sé yo, y con una aplicación te va midiendo tu forma de zancada, tu forma de que pisás. Bueno, es súper complejo, pero Pero esas fíjate que tecnologías ahí lo que existen. tenemos son objetos multifunción, donde se empieza a incorporar una función nueva externa que te permite ir más allá de su función específica y generar también esa necesidad. Es un producto innovativo, sería, entonces genera una nueva necesidad, pero a la vez resuelve una nueva necesidad. Tal cual. Y te va complementando en ese todo que es la persona que corre. Ujú. Bueno, Sí, ese es diseño industrial puro, 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 donde para mí realmente se reflejan los cambios tecnológicos y comunicacionales del momento. Yo pienso que en estos 17 años debe haber habido miles, miles y miles de cambios, si bien está dentro del circuito de la moda, ujú. porque la zapatilla cambia y aparecen nuevos modelos como los teléfonos cada 6 meses para generar nuevas necesidades. Tú nos hablaste que la durabilidad es mucho mayor y está calculada en función a los kilómetros. Sí, O sea que en realidad generan esa necesidad, pero no tendrías que comprar de no, nuevo es verdad. hasta no cumplir con esos 1500 kilómetros. Me Ujú. parece como un objeto también muy icónico, que por ejemplo a mí no me identifica para nada. Me parece re interesante. Me gustan las urbanas, soy cero, pero me parece muy interesante como diseñadora escucharte porque ves realmente un proceso de diseño fuerte, fuertísimo atrás, que tiene que una relación directa con la pisada. Cuando uno habla de la pisada, bueno, es la columna. ¿Y qué pasa si uno genera malas decisiones? ¿Qué pasa con ese cuerpo, no? Claro, ¿Qué es lo sí, que sí, debía sí. pasar antes de que se incorporaran estas nuevas tecnologías? Ujú. Sí, sí, es verdad. Sí, más allá, y bueno, por ahí uno puede decir, uy, ¿por qué salen tan caras las zapatillas? Pero realmente tienen toda una investigación, una tecnología que no es despreciable para nada. No es la Investigación y zapatilla de lona. desarrollo, Total, total. tal cual. Y después hay otro tipo de calzado. Bueno, yo soy también fanática de la bicicleta, eh, y tengo mis zapatos de spinning, que son, no sé si viste el calzado de bicicleta, es duro, es como un botín, que Sí, tiene un enganche para que se lo sí, enganches al pedal. Bueno, sí. yo me acuerdo cuando me quería comprar unas, estaba en Milán y
lo llamaba Andrés Carpinelli, diseñador, que vivía ahí, y le decía, bueno, Andrés, él también anda en bici, y le digo, bueno, recomendame unas zapas. Y él me decía, bueno, anda, fíjate estas, qué sé yo, unas negras que estaban bien, unas Shimano, que valían 50 euros, me acuerdo. Y yo es como que, ay, sí, cumplen la función, pero... Entonces me dice, bueno, anda a este otro lado, me manda una bicicletería que era alucinante, y me terminé comprando una Fluo, que son mucho más delgadas, que tienen un diseño increíble, y bueno, obviamente salían 3 veces más. Pero, y él me decía, no, ¿te parece gastar tanto? Y yo le decía, mira, es la diferencia entre sentirme bien y sentirme increíble. Exacto, ¿viste? Bueno, Bueno, al día de hoy las tengo, ya pasaron como 8 años, ¿me entendés? Más allá de eso, son de súper buena calidad. Pero hay algo, amortizaron igual. hay algo, a Pero veces un escucha diferencial. esto, es muy importante esto también de cómo uno se siente con, porque Tal hay una cual. diferencia enorme entre la moda, el consumidor de moda en sí mismo, porque es moda, entonces no entiende la identificación que hay con el objeto y cómo ese objeto puede hacerte sentir mejor o no, y la elección racional o la elección pensada de qué cosas nos hacen sentir bien, de qué manera nos hacen sentir bien, por qué nos hacen sentir bien, cuál es esa relación que se establece y cómo eso uno puede cambiarte verdaderamente el estado de ánimo y el sentir interno, ¿no? A mí me parece hiper interesante como Tal cual. proceso del objeto y la persona, Ujú. porque deja de ser el objeto en sí mismo, pasa a ser parte de la personalidad y aquello que te hace sentir bien. Maravilloso. Tal cual. O sea que Y creo amamos que esos botines fluo. sí. Para nada discretos, además. Pero bueno, está muy bien que sea así. Es como que si me dicen, bueno, fuego, tengo que salir corriendo de mi casa, agarro los botines, Lo único que agarro te juro. es lo de Bueno, Alessi. y este. El exprimidor, tal cual. Bueno, el exprimidor fue un ícono enorme, enorme cuando yo estaba estudiando, cuando empecé a estudiar, que te producía esto de quedarte mirándolo y decir, wow, es una araña, es una cosa, bueno, de líneas tan controladas y tan hermoso. Nosotros somos un poco los hijos de esa generación, Tal cual. ¿no? De poder apreciar y poder sentir qué es lo que nos está queriendo decir el objeto. Es un poco lo que, bueno, no un poco, sino lo que nosotros también enseñamos en la universidad, el poder transmitir, pero solo uno puede transmitir cuando uno sabe de lo que está hablando. Bueno, hablamos de zapatillas, la tienes clarísima, sabías todo el proceso de diseño atrás, digo, uno puede hablar realmente y diseñar cosas nuevas a partir del conocimiento. Tal Y bueno, cual. esa sería nuestra conclusión. Ya estamos muy cerquita de terminar. Es verdad. Y me parece, sí, es Viste que la se fue charla volando. más maravillosa. Qué Igual genia. todavía tengo dudas, todavía quiero conocer más de este trasfondo de Marce, que sabes tanto, que viajas tanto, que lo que más a mí me da mucha curiosidad es tu sensación o cómo traduces esto que vives en las ferias, que es tan fuerte, porque lo he Ujú. vivido, y lo vuelcas en palabras para nosotros que estamos mirando o que te seguimos en Instagram. Ujú. ¿Cómo haces No ese sé. proceso? Eh, bueno, a mí el tema, me gustan particularmente las ferias, no sé, tengo como un fetiche con eso, no solamente la Feria del Mueble de Milán, también los últimos años estoy viajando a Ambiente Frankfurt, que es una feria también de objetos, y me fascina todo eso. Entonces, eh, tampoco digo, no soy diseñadora, no soy periodista, pero a mí me pasa recorriendo la feria que voy caminando por los pasillos y de repente veo esto y no sé, y era lo que tenía que mirar. A veces no te sé decir por qué, pero me pasa eso de que generalmente encuentro cosas buenísimas y me pongo a hablar con la gente y me gusta que me cuenten la historia y de por qué y cómo llegaron a eso. Y muchas veces hasta me escondo el cartelito de prensa porque quiero que me Que te hablen cuenten. normal, No, tal cual. que te cuenten Eh, la verdad. y a veces hasta te miran con desconfianza, pues diciendo, ¿qué? ¿Me querés copiar? ¿Qué?
ninguna intención de esa. Pero bueno, es súper rico, y así he conocido un montón de gente que no sé si amigos, pero digamos que se genera una relación que con los años se mantiene y está buenísimo eso. Bueno, No sé, esto creo que te que pasó este año, que me decías, bueno, están hace 20 años igual que tú, y se siguen encontrando y se siguen viendo, y ese cariño también de compartir valores tal y cual. compartir afinidades, porque en realidad te encuentras Sí, con la como de gente que encontrarse tiene... con pares, ¿no? Exacto, En algún momento exacto. lo hablé con mi psicóloga. Es cuando uno se encuentra con un par, con alguien Sí. que está en tu misma sintonía. Compañeros de ruta, que les Sí, pasa lo mismo, viven las situaciones de la misma manera. Bueno, sí, a mí que me bueno. pasa mucho con los objetos antiguos. Mm. Es como... Y de repente descubrir ese objeto en ese lugar que nadie lo vio, pero me puedo quedar sin dormir si no lo tengo. ¿Lo sabías? Háblame de obsesiones. Totalmente, totalmente, totalmente. Es así. Bueno, no, ya estamos, mi querida Estamos. Marce. Bueno. Yo no sé si yo te terminé de presentar así como... Soy malísima, ¿no? Pero bueno, ¿Por qué vamos a no, ir pobre? mejorando. Yo si hay algo que no tengo es periodismo para nada. Lo que Sí, sí, bueno, tú hablaste de todo lo de Fundación IDA, que estás haciendo el posgrado en Sociología del Diseño en la Universidad de Buenos Aires, sí, genio total, para ya profundizar terminando. más en la gente, Sí, sí, sí. el objeto y la gente. Seguimos en la misma. Y quería decir que Marce tiene su Instagram, @90+10, y Marce Fiviani, @MarceFiviani, así la siguen y se van enterando. Marcela Fiviani es el mío, personal. Marcela Fiviani, Y que después cae tengo otra Marce, chica porque runner, yo te que es digo la parte de Marce. deporte. Ah, perdón, 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 Marcela Viviani. Bueno, yo te digo Marce, es muy difícil para mí completarlo. Como para que te sigan y se vayan enterando de lo que pasa en el mundo del diseño, que es tan Lo rico. mismo que si hay diseñadores que nos están escuchando y quieren que yo conozca su material, por supuesto me escriben. Me encanta descubrir nuevos diseñadores y qué es lo que hace la gente, así que yo encantada. 5 fotos, breve bio. Sí, exacto. Con eso, para empezar, nos arreglamos. Perfecto, bueno, los esperamos a todos ahí con Marce, 90+10, y Gracias, Mari. Marcela Fiviani. Sí. Nada, te adoro, amiga. Un placer escucharte. Me encantaría tener charlas de este tipo todo el tiempo y lo sabes, me interesa mucho tu cabeza. Me parece que eres encantadora. Bueno, guay, gracias. Bueno, vos también, vos también. Por algo, sos de mis pares, así que Sí, total, tú eres de mis pares, pero para mí tu cabeza, grosa. bueno, muchas gracias. Bueno, no Nos sé vemos. si tengo que, cómo es el tema. Creo Nos que dejaron corto para solas. todos. ¿Eh? Nos dejaron solas acá. No, no nos dejaron, está apagado, pero son y 56, o sea que estamos fantásticos. Ya está, Eh, perfecto. Bueno, nos Nos vemos. despedimos